Es un honor poder compartir la palabra con ustedes y tener el gusto de verlos nuevamente. Algunos de ustedes, algunos los conozco mejor que a otros, pero bueno, ahí nos vamos a ir conociendo poco a poco. Y esta clase de reuniones es bastante importante porque tiende a enfocarnos en lo que realmente nosotros hemos sido llamados a hacer por Dios, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuántos vienen dispuestos a aprender? Amén. Fíjense que lo que más me gusta de el ministerio que Dios nos ha concedido es precisamente preparar mensajes, porque a mí me cae primero. A mí me cae primero y a veces mi esposa me ve brincando ahí en mi oficina y ya entendí, ya la agarré, y dice: ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Pero así es. Y luego después ya el gozo de poder compartirlo con ustedes, con la iglesia. Entonces, pues vámonos a la palabra, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos concedes. Con mis hermanos pastores de este lugar, el pastor Dani, su esposa Paola, su familia hermosa, y cada uno de los pastores que está aquí en esta tarde. Te pedimos tu bendición, Señor. Te pedimos tu asistencia, que el Espíritu Santo nos asista, nos ayude, porque no sabemos qué hacer sin Él, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder aprender de ti, y que este tiempo que vamos a estar aquí entre hoy y mañana sea un tiempo memorable en el que se quede impreso en nuestro corazón principios que tú quieres enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias y te bendecimos. Amén y amén. Casa de Oración se esfuerza por funcionar de una manera sistemática en la realización de la obra de Dios, pero dentro de un marco estrictamente bíblico. ¿Por qué? Porque somos mucho más que una empresa u organización. Somos parte del pueblo de Dios, y aparte de eso somos los recipientes, los receptores de la oración que el apóstol Pedro hiciera. Esa oración de alabanza que se encuentra en 1 de Pedro 1 del 3 al 5, donde el apóstol expresa de una manera magistral y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y esa esperanza es una esperanza fabulosa. Cuando la leemos y cuando permitimos que se filtre nuestro ser en cada fibra de nuestro entendimiento, es algo maravilloso y fabuloso. Y amados pastores y hermanos de Voz de Dios, Casa de Oración Voz de Dios, no hemos sido llamados simplemente para nuestra salvación personal. No, hemos sido llamados y se nos ha plantado, se nos ha situado
en el cuerpo de Cristo para predicar, publicar, transmitir, difundir colectivamente el mensaje referente al arrepentimiento y la fe que obra para salvación, de acuerdo a Marcos 1, 14 y 15. Tenemos una común misión espiritual y una responsabilidad delante de Dios para compartir la plenitud del Evangelio de Jesucristo y ser dignos de la confianza depositada en nosotros como pastores para conducir, para guiar y pastorear el rebaño de Dios. El crecimiento que Casa de Oración busca es principalmente de naturaleza espiritual. No nos interesa el crecimiento numérico, sino el crecimiento espiritual. Luego entonces surge la pregunta: ¿estamos como pastores, como líderes, estamos trabajando de la manera más eficaz? ¿Debemos acaso pensar en cambiar algo? ¿Qué quiere Dios que hagamos? A menudo medito en lo que el apóstol Pablo escribió acerca de ese proceso de crecimiento en las iglesias. ¿Qué pues es Pablo? Dijo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque todos somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice 1 Corintios 3, del 5 al 9. Luego entonces queda claramente establecido que el trabajo del pastor, que el trabajo del liderazgo es plantar la semilla del Evangelio, ser quienes riegan el campo de labor, proporcionando el agua donde la semilla se ha sembrado. Somos llamados a ser quienes velan, quienes cuidan la labranza. La siembra está madura y da fruto. Entendemos claramente que ninguno de nosotros puede hacer crecer las cosas, porque Dios es quien ultimadamente y en última instancia da el crecimiento. Sin embargo, en ese mismo entendimiento nos hace saber que debemos siempre estar listos para evaluar, escuchen esto, evaluar, analizar los elementos que estamos utilizando para nuestra labor. Por eso es que el apóstol Pablo dice: aviva el don que hay en ti, el fuego que hay en ti. Analizar los elementos que estamos utilizando para nuestra labor. Es decir, la clase de semilla, el suministro de agua adecuado, nuestro cuidado sobre la semilla que empieza a florecer, el brote del cultivo. Tenemos que pensar en todo lo que posiblemente se puede hacer para plantar semillas de la manera más eficaz y estratégica para proporcionar el máximo rendimiento, y luego proporcionar el riego, el agua necesaria, el cuidado más juicioso, más sensato para que la semilla crezca. A esto se le llama el proceso del cultivo. Pero algo también de no menor importancia es lo siguiente: ¿estamos acaso examinando cuidadosamente, analizando, considerando exactamente lo que decimos en nuestros mensajes, tanto al mundo como a la iglesia? Creo que es necesario que le pidamos humildemente a Dios que nos ayude, que nos guíe en cuanto al contenido, en cuanto al enfoque, el tono de autoridad con que hablamos. ¿Qué tipo
tipo de mensaje llegará a las mentes y a los corazones de la gente en estos tiempos. Sabemos que Dios es quien otorga el crecimiento. Sin embargo, debemos preguntarnos seriamente: ¿qué estamos sembrando? ¿Y cómo vamos a mantener, a regar, a cuidar ese campo de labranza al que hemos sido llamados? Porque no debemos olvidar que vivimos en los últimos tiempos. El fin de todo esto está cerca, muy cerca. Luego entonces es sabio preguntarnos: ¿estamos respondiendo adecuadamente a lo que está pasando en el mundo cuando vemos esa nube de tormenta de guerra que se avecina, se cierne y se une ominosamente en el Medio Oriente y Europa, la tercera guerra mundial que se avecina y que está en el horizonte? Hace años nadie se le ocurría pensar cómo es que ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, habla acerca de una guerra en donde Rusia atacará al Estado de Israel. Y casi 70% del ejército ruso será despedazado, destruido por el pueblo de Israel. Pero decían: ¿cómo? Está bastante retirado. Y sin embargo, hoy se encuentran a menos de 125 millas de distancia de la capital Damasco a Jerusalén. Los rusos de alguna manera se han introducido, se han metido y ahora están allí en Damasco, en Siria. Entonces ya no es nada descabellado lo que la Biblia dice. De hecho, cada una de las profecías bíblicas se cumplirá. Estamos usted y yo estudiando cuidadosamente cómo y cuándo se va esto a desenvolver, cómo se va a desplegar, a desarrollar todo esto. ¿Qué deberíamos estar predicando, diciendo? ¿Estamos acaso predicando el mensaje de arrepentimiento apropiado, relevante y real, en lugar de tal vez un mensaje de curiosidad, de interés que solo apela a aquellos que quieren saber más acerca de lo que está pasando y del futuro? Y cuando muchas veces suceden eventos críticos en el mundo, entonces la gente presta atención a fin de escapar de esa realidad, en lugar de detenerse a pensar y de cambiar su conducta, su comportamiento. Amados hermanos, pastores y líderes, creo que el tiempo es hoy y está aquí cuando el mensaje del Evangelio de Jesucristo debe volver a escucharse por toda la tierra y llevar a muchos al arrepentimiento genuino y a una nueva relación con Dios. Las catástrofes que se avecinan sobre este mundo llegarán a ser muy relevantes y traerán cambios de actitudes en la vida de mucha gente. Jesús nos dijo que oráramos para que viniera su reino, y cada día con más fervor, especialmente cuando observo matanzas sin sentido de niños, mujeres, ancianos indefensos atrapados en Siria, en Nicaragua, en Ucrania y todo esto. No puede esto seguir de forma interminable. El reino de Dios debe de venir pronto. Pero a veces vivimos como que si fuéramos a vivir perennemente, eternamente en este mundo. Y no es así. Mire usted, este cuerpo que Dios nos ha dado no está diseñado para vivir eternamente en esta tierra. Cuando usted llega a la edad que yo tengo y se mira en el espejo, se da cuenta cada día de su mortalidad y dice: ah, caray, ya di el viejazo. Como decimos ahí en Jalisco, ¿no? Ya hace unos pocos días me miraba yo joven y fuerte y me sentía bien, pero cada día que pasa me miro y digo: ah, caray, ¿de dónde salió esos cabellos blancos y a dónde se fueron los pocos que tenía?
Pero así es. Así es. Pero volviendo a lo que es el proceso de la siembra, del cuidado, del riego, del cultivo y de ver la cosecha que Dios está haciendo crecer más y más. ¿Estamos prestando atención a los obreros y trabajadores en el campo de labor? Estos son nuestros ministros, pastores, que se ocupan de aquellos a quienes Dios está trayendo, está llamando. Y nuestro ministerio es cada vez más grande y requiere de nuevos pastores, obreros, misioneros, para llevar esa misión de nuestra iglesia. Y parte de avivar el fuego de Dios que está en nosotros es precisamente adiestrar, preparar, discipular, enseñar a nuevos líderes y pastores que tienen o que han entendido la visión de la misión de la iglesia. Queremos, y sería firmemente recalcar a todos los aquí presentes la importancia de predicar la palabra de Dios con integridad y con excelencia, asegurándonos de que estamos sembrando, propagando, esparciendo, predicando la palabra con la inspiración y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí aprovecho para darles a cada uno de ustedes, pastores, las gracias por su servicio y por compartir la visión de esta iglesia, que es la misma de Cristo, de Dios, de llevar a muchos hijos a la gloria, a la vida eterna. Yo sé que puede llegar a ser difícil y desalentador, ingrato a veces, pero Dios, que lo ve todo, conoce lo que estamos haciendo y conoce nuestros corazones. Él no nos dejará ni nos abandonará. Él conoce nuestras obras y conoce nuestra resistencia. Vamos a continuar a ser fieles, a seguir adelante, pastoreando, dirigiendo, alimentando, enseñando a la gente a quien Dios ha llamado. La meta principal del discipulado es la madurez, es lograr que cada cristiano llegue a un punto de entendimiento de su relación con Dios, donde puedan abrir la Biblia y obtener, sacar la enseñanza, el alimento que Dios tiene para ellos en su palabra, y poder caminar, poder operar en el Espíritu Santo de Dios y su palabra ellos mismos. Hay mucho que hacer todavía en este tiempo. Vivimos tiempos emocionantes y a la vez peligrosos. Doy gracias a Dios por las advertencias que Él nos da en las profecías, que nos revelan, pero sobre todo nos hacen saber que no importa qué tan feas se pongan las cosas o las condiciones en este mundo, sabemos por su palabra que todo estará bien y que Él tiene cuidado de nosotros siempre. Jesucristo regresará y es parte del mensaje. Queremos que venga, queremos que esto termine en cierto modo, pero mientras que Él viene, queremos extender su reino y que su palabra sea predicada de mar a mar en todo el mundo, hasta donde nos alcancen nuestras fuerzas y nuestra vida. Él traerá con Él pronto la justicia y la redención. Pero que mientras esto sucede, Dios en su santa gracia proporciona visión a hombres de Dios que Él selecciona
para una tarea, para un propósito. Visión. Esta es una palabra un tanto trillada, pero poco entendida por muchos. Porque hay mucha gente que no entiende qué significa la visión. La visión es lo que da a nuestra pasión y a nuestro llamado sentido de dirección y de propósito. Es lo que nos permite superar los obstáculos y las dificultades de la vida, o que la vida y el enemigo de nuestras almas pone en nuestro caminar para impedir, para frenar, para afectar el propósito de Dios en nuestras vidas. La visión que tenemos para esta región, luchamos, trabajamos constantemente para lograr ser una iglesia, una región dirigida por el Espíritu Santo de Dios, bien concertada, bien unida entre sí por todos sus miembros, con todos y cada uno de ustedes haciendo la parte que les corresponde y creciendo en el amor para cumplir el gran propósito de Dios para la humanidad, de traer muchos hijos a la gloria. No desmayes, hermano. No permitas que la desilusión llegue a ti. Cuando te sientas desorientado, cuando te sientas afanado, cansado, busca ahí de rodillas la comunión con Dios, y Él nos dará conforme a nuestra necesidad para impulsarnos a seguir adelante y lograr el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Efesios 4, 15 y 16 dice: antes bien, hablando la verdad por el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. De Él todo el cuerpo, por estar unido armoniosamente y hacérsele cooperar mediante toda coyuntura, que da lo que se necesita conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la medida de vida, contribuye al crecimiento del cuerpo para edificación de sí mismo en amor. Cada uno de nosotros somos importantes en el reino de Dios. Ninguno somos indispensables. Y la verdad es que Dios siempre tiene quien quiera servirle. Hay ocasiones en que hay quien piense que la iglesia no va a avanzar sin Él, y está sumamente equivocado. Porque si yo no quiero servir a Dios, Él siempre va a tener quien quiera servir. La cuestión es que yo quiero servir a Dios y quiero que me use en su camino, en su palabra, en el ministerio. Y quiero entregar buenas cuentas. Mire usted, en la cuestión del ministerio y del cristianismo, no es muy importante cómo usted empiece, lo importante es cómo termine. La cuestión es que muchos desconocen o pasan por alto el hecho de que Satanás tiene la capacidad de espera que usted no se imagina. Él puede esperar 30, 40 años en el momento adecuado para hacerlo caer. Y el trabajo nuestro como siervos de Dios es estar siempre vigilante, procurando que el fuego de Dios en nosotros nunca se apague. Y si hacemos esto, seremos bendecidos en nuestra manera de servir a Dios. La misión de Casa de Oración es predicar el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo y del reino, plantar iglesias en diferentes áreas de la Ciudad de México y lugares aledaños.
¿Por qué? Porque la Ciudad de México es una ciudad inmensa, es de hecho una de las ciudades más grandes del mundo, y ni siquiera podemos pensar en que una iglesia sea suficiente. Luego entonces nuestra misión es, con la gracia, con la ayuda de Dios, con la asistencia de Dios, abrir otros campos de labor, otras iglesias, y que podamos crecer para la honra y gloria de Dios, preparando tanto misioneros como pastores, como obreros, como músicos, para avanzar en el reino de Dios. Y no solamente hacer discípulos en esta área, sino más allá de nuestros estados en particular. Pero también el discipulado, el cuidado de todos los creyentes de la iglesia que Dios nos dé en este lugar y en otros lugares. Que nos mueve. Sí, que nos mueve, ¿eh? Eso es lo que nos hace levantarnos en la mañana para pensar y pedirle a Dios gracia. ¿En dónde más podemos servir? ¿En qué otro lugar podemos extendernos para que tu gloria se manifieste salvando almas? Casa de Oración tenemos principios que nos rigen. Creemos que Dios nos ha llamado a una relación con Él y entre sí por medio de Jesucristo. Y creemos que la palabra de Dios inmutable nos enseña y nos muestra cómo construir relaciones entre nosotros en amor y poder llegar a ser más como Jesús. Y Jesús nunca se quedó en un solo sitio. Si bien es cierto que nunca fue más allá de 200 kilómetros de la ciudad que lo vio nacer, lo que Él alcanzó a lograr en su tiempo fue algo extraordinario. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que esto significa es que entonces vamos a tratar de vivir por cada palabra de Dios, dirigidos por su Espíritu Santo en la humildad, lo que permite que nuestras relaciones entre nosotros como pastores, así como con los demás, puedan crecer y puedan florecer, y se abran oportunidades para el crecimiento de la obra de Dios. Creemos que Dios el Padre, por medio de Jesucristo y a través de nosotros sus siervos, está edificando a su iglesia. Según Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y él se estaba apuntando hacia él mismo, Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 de Pedro 2:5: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, como miembros de la familia de Dios, crecemos juntos en un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Como dijo Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Creemos con todo nuestro corazón que el plan de salvación de Dios incluye a todo aquel individuo que se rinde ante Dios y ante Jesucristo. Porque 1 Timoteo 2:4 claramente dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amado hermano, no podemos callar. No podemos dejar de predicar, tanto con nuestra boca como con nuestra vida misma y con nuestra conducta y nuestro comportamiento. El plan de Dios incluye el llamado a santificar, a perfeccionar a los que están siendo convertidos ahora, así como aquellos que se convertirán en años venideros. Y por lo tanto es deber de la iglesia proclamar un mensaje de esperanza y hacer un continuo llamado al arrepentimiento. Hay gente y cristianos que piensan que el arrepentimiento es solamente cuando llegamos a los pies de Cristo, pero de hecho debemos de saber y aprender que el arrepentimiento en el cristiano es una forma de vida, y que cada día, y que cada que el Espíritu Santo de Dios redarguye nuestro corazón a causa de nuestro comportamiento, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón por aquello que hemos hecho. Es deber de la iglesia proclamar ese mensaje de esperanza, hacer un llamado continuo al arrepentimiento, que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado y preparar a los miembros de Cristo que son nuevos para el servicio a Dios. Creemos que en última instancia toda la humanidad tendrá la oportunidad de escuchar acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo y de las buenas noticias del reino de Dios. Creemos que el Evangelio de Jesucristo ofrece a cada individuo, sin distinción de raza, lengua, condición social, la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Eso es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pedro, ahí en Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por lo tanto, con el fin de maximizar la eficacia del mensaje del Evangelio, debemos esforzarnos para llegar a todas las personas que podamos alcanzar, con una mezcla de predicación equilibrada, de doctrina, vida cristiana y profecía, reconociendo que cualquier fruto duradero
solamente puede ser producido por el Espíritu Santo de Dios y por nadie más. Creemos que la humanidad está en la urgente necesidad del mensaje del Evangelio ante los acontecimientos que rodean el inminente retorno de Cristo. Creemos que Jesús comisionó a su iglesia para declarar lo que está por venir, para advertir las consecuencias del pecado, para predicar el arrepentimiento y proclamar la esperanza de la vida eterna. Por eso es que Mateo 24, 13 y 14 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No permitas que se apague el fuego de Dios que está en ti. Avívalo. Avívalo. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces tribulación, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Escuche usted, por tanto, id. Ese es un imperativo categórico. En filosofía se entiende como un imperativo categórico, algo que se obedece más allá de la razón y del entendimiento. Id y predicar el evangelio. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y nunca nos abandonará. Por tanto, es importante que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, como pastores y como líderes, tomemos en serio la responsabilidad de iglesia y prediquemos con denuedo el evangelio a este mundo, con celo, con sentido de urgencia. Juan 9:4 dice: mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hablando Jesús. Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En la economía del reino no puede haber cristianos flojos. No debe haber cristianos que quieren trabajar solamente cuando ellos quieren trabajar. Por lo tanto, amados pastores y hermanos, si en verdad creemos que Cristo nos ha comisionado a predicar el evangelio, entonces debemos estimular, debemos inspirar a toda la iglesia al cumplimiento de su misión de predicar el evangelio y preparar un pueblo santo, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes. Debemos instruir, enseñar, motivar a los miembros de nuestras iglesias a transformar sus vidas, logrando ser una luz que brille más intensa para que el mundo pueda ver la gracia de Dios en nosotros. Como pastores y como líderes debemos proporcionar la enseñanza de las escrituras bíblicas a profundidad, no solamente por encimita. Hablaba con un pastor hace un par de días y me decía: pastor, ya voy a empezar a trabajar en la iglesia de tiempo completo. Y yo le decía: gloria a Dios, pero recuerda algo,
Trabajar de tiempo completo como pastor no es levantarte a las 12 del día, porque no tienes que preocuparte por llegar a la oficina. Por lo tanto, tus sermones deben de mejorar y de cambiar. Por lo tanto, tu testimonio debe ser mejor. Tu entendimiento de las Escrituras debe ser más profundo. Porque ahora ya no tienes que ir a un lugar a trabajar, sino ahora tienes todo el tiempo para abrir la palabra de Dios y decirle: Señor, instrúyeme, enséñame. Tu consejo debe ser mejor. Y la huella que tú dejes en tu iglesia debe ser mucho mejor, por cuanto estás trabajando tiempo completo. Debemos de proporcionar enseñanza bíblica a profundidad, no solamente en lo más ligerito. Debemos, con el poder del Espíritu Santo de Dios, proporcionar y responder a las grandes cuestiones de la vida que nuestra juventud se hace. ¿Acaso existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Lo que es Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Y cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? Como pastores y como líderes debemos desarrollar programas de formación, de educación para los jóvenes y para cada miembro de los ministerios de la iglesia. Debemos lograr la mejor utilización de los mejores métodos y de la tecnología disponible en nuestros programas de educación y de formación. Creemos que la construcción de relaciones significativas, piadosas, es explícitamente enseñada por Jesucristo en las Escrituras. Y por lo tanto debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos de corazón. Debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado y como Cristo nos ama. Y enseñar y vivir el servicio de Cristo. No solamente de labios para afuera, sino con nuestra propia vida y nuestro testimonio. Y entre nosotros como pastores debemos de procurar la unidad entre nosotros, uno en Dios, uno en Cristo por medio de su Espíritu Santo, para que el mundo crea que Él está con nosotros. Debemos hablar con la verdad abiertamente en el amor de Dios. Cuando alguien ha cometido alguna falta, debemos restaurarlo, debemos hablar en amor. La finalidad de la disciplina del ministerio es con la finalidad de restaurar, jamás es destruir. Debemos fomentar relaciones piadosas entre todos, utilizando los medios necesarios para desarrollar una relación interactiva con la iglesia, con nuestros líderes y con el público, con nuestros vecinos. Pero sobre todo, creemos que es esencial preparar y desarrollar el futuro liderazgo de la iglesia. Preparar un pueblo para la obra de servicio y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algo que le debemos a la iglesia como pastores.
es el hecho de preparar futuros líderes, futuros pastores, futuros maestros, futuros músicos, cantores, líderes, maestros de escuela dominical. Porque como les decía al principio, a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de nuestra mortalidad. Hoy en la mañana, cuando salí de casa para poner mis belices en el Uber que me llevaba al aeropuerto, una vecinita se acercó a mí y me dijo: quería decirle algo. Fíjese que mi papá falleció anoche. Este es un hombre que le hablamos de Cristo y estaba muy enfermo. Y pensamos que tal vez Dios lo restauraría. Parecía como que mejoraba, pero de repente se fue. Pero el testimonio que dejamos en esa familia fue uno de alguien que se interesa por ellos, más allá de lo que crean, sino porque entendemos que también Cristo murió por ellos. Y que de pronto así, hoy estamos y mañana ya no estamos. Y si Cristo no viene antes, la iglesia continúa, aunque no estemos nosotros. Y lo mejor que podemos hacer como siervos de Dios es preparar a los futuros pastores y líderes de la iglesia con ese celo santo por su palabra, por una búsqueda incesante de la santidad, del conocimiento de Dios, para que la gloria de Dios en este lugar y en el lugar donde Dios los ha llamado a servir no cese por el hecho de que usted o yo ya no estamos. Que dejemos una estela a través de nuestro paso por esta vida como siervos de Dios que amaron a Dios con integridad, que sirvieron a Dios con todo su corazón y que entendieron el hecho de que no íbamos a permanecer aquí para siempre, y pudimos preparar a otros para tomar la antorcha y continuar hasta que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. En estos días vamos a tener la oportunidad de aprender o repasar muchas cosas interesantes respecto a lo que es el liderazgo, el pastorado. Pero más que eso, lo importante es ser receptivos a la palabra de Dios, para permitir que su Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos haga recapacitar en cuanto a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y si tal vez necesitamos hacer algunos cambios y permitir que otros aprendan y se desarrollen en el servicio a Dios. Póngase de pie, por favor. Mire usted, yo no sé, no conozco a la mayoría de las iglesias aparte de esta. Yo no sé el tipo de liderazgo que usted está ejerciendo.
Lo que sí sé es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y queremos guiarles, instruirles, enseñarles, conducirlos con un tipo de servicio estrictamente en el marco bíblico, en donde no hay lugar para agendas personales o planes de vida personales, sino que el único plan es agradar y servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quién le importa lo que sé o lo que no sé? Lo que quieren ver es la gracia de Dios en mí. Quieren ver la gracia de Dios a través de mi conducta y de mi forma de hacer el ministerio. Quieren ver el reflejo de Cristo en mi corazón y en mi caminar con Él. Y hoy más que nunca vivimos tiempos difíciles en el ministerio, en donde hay hombres que, llevados por sus propias concupiscencias, sus propias ideas, se están tragando a las ovejas. Que nada de esto acontezca entre los pastores de casa de oración. Que aprendamos a servir a Dios con integridad, haciendo la obra del ministerio conforme al corazón de Dios, enseñando deliberadamente o con liberalidad a otros. No le hace que aprendan más que yo y sepan más que yo. No le hace que resulten mejor que yo. En el desarrollo de su ministerio siempre se sabrá que Dios me utilizó para empujarlos, para enseñarlos, para guiarlos. Pero que no sean mis ideas mezquinas las que los detengan, las que frenen el desarrollo de estos nuevos siervos de Dios. Que Dios nos ayude a aprender y que no apaguemos el fuego de Dios en ellos con nuestras conductas mezquinas. Cierre sus ojos. Señor, tu palabra es maravillosa, porque nos instruye, nos enseña, nos guía, nos confronta. Ayúdanos a servirte con integridad. Ayúdanos a conducirnos con rectitud de corazón. Ayúdanos a entender los tiempos. Ayúdanos a extender tu reino. Danos esa capacidad que necesitamos para ver los campos blancos, listos para la siega. Señor, muévete en cada corazón de mis hermanos pastores aquí en este lugar, de cada líder, de cada hombre y mujer que tiene el corazón para servirte. Guárdanos, Señor. Inspíranos con tu Espíritu Santo para que vayamos a las Escrituras, para que vayamos con otro pastor, para que le pidamos que nos ayude a entender, que nos pueda guiar, que nos pueda enseñar, corregir,
de tal manera que podamos crecer en unidad y en la gracia de tu Espíritu Santo. Señor, la visión que tú nos has dado es poder tener otras congregaciones, muchas congregaciones, aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México y en todo nuestro México y en el mundo entero. Pero esto solamente lo lograremos bajo tu dirección. Y bajo tu cuidado, porque tú eres el que da el crecimiento. Bendice a cada uno de los pastores aquí presentes, que a través de este tiempo, en esta conferencia, ellos puedan recibir la fuerza, puedan recibir la gracia tuya. Y que aquellos cuyo fuego está a punto de extinguirse vuelva a brillar, de tal manera que nos vayamos radiantes de este lugar, con nuevas fuerzas, una nueva visión de lo que es el campo de labor y de la manera como tú quieres usarnos para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos aprender más y más y más de ti, Señor. Y queremos ser usados en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre y ante cual se doblará toda rodilla y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre santo te lo pedimos, con acción de gracias, y te bendecimos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.